Ya estamos grabando. Bienvenida también a Alma Álvarez, a Giné Cuadrado, que se están uniendo en este momento a nuestra sesión. Muy buenas tardes nuevamente para todos. Me da mucho gusto darle la bienvenida en esta tarde a nuestro conferencista de hoy, de la serie Virtualmente Crítico, el profesor Fabricio Silva, en nombre del programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena y del curso de Crítica Literaria 1, Antecedentes de la Crítica Literaria. Fabricio Silva es profesor asistente de español en Lebanon Valley College. Completó una maestría en lenguas, literaturas y lingüística con especialidad en español y enseñanza del español como segunda lengua en Indiana State University y una segunda maestría y doctorado en estudios hispánicos en University of Kentucky con una especialización en estudios de literatura y cultura luso-brasileñas. Sus campos de especialización son los estudios comparados de narrativa y producción fílmica de Brasil, Argentina y Cuba, especialmente durante los regímenes dictatoriales por los que han pasado o pasan actualmente estos países. También estudia la literatura, música y cinematografía del noroeste de Brasil, así como el discurso del poder y sus manifestaciones y movimientos sociales de Brasil y México. En la tarde de hoy nos presentará la conferencia titulada Argentina en tiempos de resistencia, deconstruyendo fantasmas en respiración artificial, de Ricardo Piglia. Bienvenido, doctor Silva, tiene la palabra. Muchas gracias, mucho gusto conocer a ustedes, los estudiantes, las personas que están también sumando en la presentación. Es un placer estar aquí con ustedes y espero que les gusten nuestra discusión. Yo voy a estar leyendo, intercalando lectura con presentación y vamos a estar leyendo algunas citas del trabajo, del artículo que he escrito, es un artículo, y también hay una presentación y un video corto de 2 minutos que será más al final, sobre la teoría que vamos a discutir dentro del ensayo este que se intitula Argentina en tiempos de resistencia, desconstruyendo fantasmas en respiración artificial, de Ricardo Piglia. Déjame hacer el share de la pantalla. Pido un poco de paciencia con ustedes porque yo no estoy muy acostumbrado con el Google Entire Screen a Window. Perfecto. Dame un momento. Cancel. Present now. Tab. Entire Screen. Déjame ver. Share. Ok. ¿Ya se ve? No. Todavía no, ¿verdad? ¿Y ahora? Se empieza a presentar. Debes moverte ahora a la pantalla que vas a presentar para que la veamos. Perfecto. Ya se ve, ¿verdad? Ya vemos tu Gracias. pantalla, profesor. Déjame abrir la tecnología, siempre aprendiendo. Así Déjame es. poner aquí. Ahí, perfecto. Entonces, déjame poner aquí el primer. Present. Ahí.
Entonces, hoy vamos a hablar de respiración artificial. Yo voy a hablar un poquito del slide y después ya voy directamente al ensayo para la lectura. Profesor, disculpe, yo creo que si pudiera subir un tantico su volumen sería bueno. Así. ¿Me escuchan mejor? ¿Ahora? ¿Cómo lo escuchan? ¿Escuchan bien? Ok, Sí, lo bueno. escuchamos bien. Ok, bien. Entonces, estamos hablando de, como había dicho anteriormente, voy ese primer slide y luego vamos a la lectura del ensayo y vamos a intercalar entre lectura y algunas citas que tengo también en los slides, hacer una combinación para abrir la discusión al final, ¿no? Aquí es una foto de Ricardo Piglia, un escritor argentino. Me dijo el profesor Cedeño Guillén que ustedes también están estudiando esa novela o van a estudiarla. Respiración artificial ya empieza con el tema muy interesante que sugiere qué es una respiración artificial, ¿no? ¿Alguien puede contestar, por favor? ¿Algún estudiante? ¿Qué significa respiración artificial? Buenas tardes, mi nombre es Alma. Pues el término me sugiere como cuando a las personas le ponen oxígeno para poder respirar. No es una respiración ya propia, sino impuesta, por decirlo así. Efectivamente, muchas gracias, Alma. Y es verdad, entonces el nombre de la novela tiene todo que ver con la situación que Piglia denuncia en su novela. Aquí quiero empezar la presentación con esta cita que es de un general en la época de la dictadura argentina que habla muy fuerte, uno de los generales de la junta militar que subió al poder durante el golpe de los años 70 en la dictadura argentina. Entonces aquí está. Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos. Entonces, eso fue dicho por el general Saint-Jean, uno de los miembros de la junta militar durante la dictadura de los años 70 en Argentina. Muy fuerte, ¿verdad? Vamos a empezar la lectura. Ahí ustedes pueden ver el ensayo en sí que yo puse. Entonces, la literatura argentina posee una amplia e importante cooperación en la crítica hacia regímenes autoritarios que muchos países en América Latina fueron sometidos. Ricardo Piglia desarrolla una escritura que propone una dialéctica transgresora y al mismo tiempo restauradora de una memoria que todavía habita el inconsciente colectivo nacional argentino y latinoamericano. En ese sentido, su novela Respiración Artificial desarrolla una dialéctica alegórica que trabaja como un elemento de desestabilización del orden cronológico. Esta desestabilización ocurre principalmente a través de una narrativa fragmentada y atemporal. Del mismo modo, es a través de una Argentina bajo el autoritarismo de la dictadura que Piglia abre camino a una crítica y conjuro de los fantasmas que atribulan la sociedad argentina. Podemos observar una narrativa de dos vías, una historia dentro de otra y una justa posición entre el pasado y el futuro nacional. Piglia denuncia el terror que el Estado engendra en la sociedad argentina y compara la maquinaria militar a un régimen de terror que confina, tortura y mata a sus oponentes. Cito, el modelo clásico del Estado convertido en instrumento de terror describe la maquinaria anónima de un mundo donde todos pueden ser acusados y culpables. Fin de cita. En respiración artificial hay una evasión alegórica y espectral
del pasado que abren la puerta a una denuncia libre y abierta a la realidad nacional argentina de los años 80. Piglia elabora un alejamiento político, social y narrativo realista como instrumento de confrontación y destrucción de los fantasmas nacionales. El autor desconstruye y la adapta, transforma y logra abrir paso al conjuro de los fantasmas de la dictadura que todavía tribulan el inconsciente colectivo nacional argentino. Y el pasado se presenta a través de cartas entre dos personajes que se comunican en dos distintos planos cronológicos. Uno está en Argentina en la década de 80 y el otro en el siglo XIX. Podemos observar una narrativa de dos vías, una historia dentro de otra, un juego entre pasado y el futuro. Piglia denuncia el terror que el Estado produce en la sociedad argentina y compara la maquinaria militar del régimen de terror que encarcela, tortura y mata a sus oponentes. Cito, el modelo clásico del Estado convertido en instrumento de terror. Describe la maquinaria anónima de un mundo donde todos pueden ser acusados y culpables. Fin de cita. Cuando Piglia convierte la realidad en ficción, abre la puerta a una denuncia libre y abierta. Piglia explora el alejamiento político, social y narrativo realista. Sin embargo, la fantasía utiliza como ruta alternativa en su obra su objetivo principal, la denuncia. La mimesis de la realidad opresiva se trata a través de correlaciones y temas como la censura, la violencia, la tortura, que se representan de manera utópica. Un ejemplo que vemos en la carta que escribe el personaje Enrique Osorio en una futura novela del pasado. Y cito, he pensado en una utopía, narraré ahí lo que imagino ser el porvenir de la nación. Esas son citas de la novela. Fin de cita. Enrique Osorio escribe en 1850, pero en su proyecto habla de la violencia del gobierno militar que ocurría 120 años después. El juego utópico atemporal que Piglia cría en su novela produce espacio para que florezca su crítica. Pasó aquí, dame un momento, déjame arreglar. Por un lado tenemos al personaje Enrique Osorio, asesor del dictador Juan Manuel Rosas, y en el siglo XIX, y por otro, al maestro de la historia Marcelo Maggi, quien investiga una caja de documentos autobiográficos escritos por Enrique Osorio durante su exilio en Nueva York. La utopía es la arma más poderosa del autor para denunciar sutilmente el régimen opresivo. La representación de los personajes Maggi, Enrique Osorio y Renzi actúan como elementos centrales de denuncia y resistencia. Ambos permiten a Piglia criticar a la dictadura argentina de manera indirecta, pero poderosa. Publicada en la dictadura argentina de 1976, Respiración Artificial posee elementos críticos profundos frente al Estado dictador. Es extremadamente desafiante porque funciona como una crítica en que el tiempo es elemento importante en la construcción del fantástico. Piglia utiliza una forma de narración que invita a sus lectores a un viaje a un mundo imaginario que alude a la realidad nacional. Perfecto, bueno, seguimos. El autor articula todo un aparato histórico y filosófico, utilizando los recursos históricos de una Argentina que grita por libertad. Su novela comienza con una historia familiar que narra un evento distante de un desacuerdo entre dos hermanos. Dentro de este paradigma, la gran pregunta, ¿cómo narrar tales eventos? ¿Cómo describir tal desacuerdo? Es dentro de esta construcción entre la intriga familiar que Piglia llama a la existencia una articulación crítica de la realidad nacional argentina en el periodo de su dictadura, publicando Respiración Artificial dentro de una Argentina bajo censura
y persecución de opositores del gobierno. Piglia reinventa la forma de narrar los acontecimientos históricos de su país al convertir su novela no solo en marco de transición en la literatura rioplatense, sino también en un éxito con respecto a la función contestataria de su escritura. Por lo tanto, es una forma alternativa de narrar la realidad nacional, rescatando en el pasado histórico nacional el instrumento esencial para criticar la dictadura militar. El propio autor contesta la pregunta clave que propone en su novela: ¿cómo narrar los eventos reales? Porque es dentro de esta cuestión que se rige toda la estructura metafórica y se construye el argumento novelístico de respiración artificial. Esta construcción ocurre a través de una sucesión de correspondencias entre dos personajes ya mencionados anteriormente: Emilio Rense, un político romántico de la capital argentina, y su tío Marcelo Maggi, un historiador de tendencias de izquierda política. En el caso de su desaparición, sin ninguna explicación, la historia familiar se convierte en un aparato representativo alegórico de la realidad nacional. Y dentro de este enfoque narrativo, Piglia mezcla y justapone historias y narradores que producen en esta mezcla una crítica de los crímenes del Estado como elemento articulador de una memoria presente en Argentina. Perdón. Si nos conformamos con la posibilidad de que respiración artificial tenga elementos alegóricos, entonces podemos sintonizar con lo que María Cristina Pons y Marta Marcelo Frosch afirman sobre la novela como una lectura alegórica del presente histórico, como, y cito, el entrejido o justaposición de historias, ideas, reflexiones y citas hace posible que, a pesar del cambio de las voces narrativas, la historia sea la que mantiene el hilo conductor del texto más que las voces narrativas básicas. Fin de cita. Es la historia misma que permite la construcción alegórica necesaria para la arquitectura de la crítica de Piglia. Estas secuencias de eventos, como la muerte de la hermana de Esperancita Maggi, su repentina desaparición y la aparición de las cartas, reflejan la realidad nacional. Además, entre esos eventos podemos agregar la reunión de Maggi con don Luciano, ex senador retirado y nieto de Enrique Osorio, quien es una figura importante por ser un asesor personal del dictador Juan Manuel Rosas del siglo XIX. En la casa de don Luciano Maggi hay una caja de documentos antiguos y autobiográficos de Enrique Osorio que hablan de momentos históricos de la dictadura de Rosas, documentos que fueron escritos en forma de novela autobiográfica y ya en exilio en Nueva York por Enrique Osorio, cartas fechadas de 1875. Escritos en el siglo XIX por Enrique Osorio. Y cito: he pensado escribir una utopía. Narraré allí lo que imagino ser el provenir de la nación. Estoy en una posición inmejorable, desligado de todo, fuera del tiempo, un extranjero tejido por la trama del destino. ¿Cómo será la patria dentro de 100 años? ¿Quién nos recordará a nosotros? ¿Quién nos recordará? Sobre estos sueños escribo. Así, yo escribiré sobre el futuro porque no quiero recordar el pasado. Uno piensa en lo que vendrá cuando se dice: ¿cómo puede ser que no haya podido ser entonces lo que ahora parece tan evidente? ¿Y cómo puedo hacer para ver en el presente los signos que anuncian la dirección del porvenir? Sobre esto y también sobre mi vida he comenzado a reflexionar y por eso les escribo. Fin de cita. Es el esfuerzo de Maggi para reconstruir la trayectoria de Enrique Osorio, la redacción de una biografía publicada por el nieto de Maggi sobre su vida y su disidencia política. Todos estos
Vamos a bajar un poquito aquí entonces. Ese es un intento de rescatar la memoria, revelar el fantasma que atribula a la sociedad argentina. Tejen esta justaposición intertextual, permitiendo solo los lectores atentos una interpretación más precisa en lo profundo de las críticas encriptadas en la novela. Es un intento de rescatar la memoria, revelar el fantasma que atribula a la sociedad argentina. Ahora sí. Hablando de esta característica particular, y hablando de, ahora vamos al Prezi que preparé, porque quiero enseñarles un slide justo sobre eso, cuando hablamos de memoria y el fantasma. Déjame ir aquí a este. Aquí hay una cita, como ustedes pueden ver, de un escritor que se llama, un teórico que habla de la teoría espectral, que es la teoría de los fantasmas, cómo los fantasmas se articulan dentro de la sociedad, los fantasmas de alma, los traumas. Cuando digo fantasmas, estoy hablando de traumas, del inconsciente colectivo, la teoría de Carl Jung, el psicoanalista. Y entonces hay una relación entre espectralidad y en respiración artificial que tiene que ver con la memoria. Entonces escribe Dabrowski que la crítica espectral es una forma de considerar la literatura como un lugar antropológico particular para los encuentros entre los muertos y los vivos. Sus reflexiones representan una conciencia continua de la imposibilidad incondicional de la tarea que ha emprendido y a señalar la naturaleza paradójicamente imposible de la literatura como un tipo peculiar de medio para este encuentro. Entonces, mi lectura de respiración artificial deviene en base a esa teoría de que crea un lugar, un sitio para este encuentro, para esta confrontación de los fantasmas de la memoria que están introyectados dentro del inconsciente colectivo, en este caso de los argentinos, pero también de muchos países en América Latina. Yo como brasilero, por ejemplo, en Brasil, los regímenes autoritarios, tenemos Chile, y ahí vamos, Uruguay, y podemos nombrar muchos otros países, ¿verdad? Seguimos. Hablando de esta característica particular que respiración artificial viabiliza, a partir de un análisis semántico, a partir de un análisis semántico, perdón, del título de la novela, Wallström explica, y cito, respiración artificial se insinúa como casi un acróstico de la República Argentina. La respiración artificial es una técnica para rescatar a quienes no pueden respirar por sí mismos. Otro les insufla vida. Piglia parecía ver su tarea como novelista como la de dar vida a los muertos y moribundos de Argentina, dar voz a los desaparecidos, dar vida al pasado. La metáfora es desesperada pero apta. Fin de cita. Una forma de buscar esperanza en aquello que ya se acabó y es finito. Desde esta perspectiva podemos decir que además de una función intertextual montada a través de la justaposición narrativa, encontramos dentro de la representación alegórica un intento de resucitar la libertad nacional, o sea, a través de una crítica que funciona como el aliento de la nación y un renacimiento de la libertad y permitiendo que su novela se erija como aliento entremezclado de crítica a la realidad nacional. Vemos esta justaposición narrativa cuando el narrador, hablando de su familia, conecta dos historias en una. Esto sucede cuando habla
sobre el personaje Esperancita y su supuesto parentesco con Osorio. Esto siendo que el autor se dedica a narrar la historia de Maggi, que habló sobre Osorio conectando a una persona del siglo XIX con otra en el siglo XX. Ahora bien, cito, construiremos a dúo la gran saga familiar, volveremos a contarnos toda la historia. Por el momento te adjunto el siguiente resumen. Se decía de vos, ¿qué le habías hecho la corte a Esperancita al enterarte que era bisnieta de Enrique Osorio porque estabas interesada en un cofre donde se guardaban los documentos de la familia? Fin de cita. En realidad, un juego histórico que culmina en la articulación de la crítica que emana del entorno familiar, cambiando poco a poco, letra por letra, en la representación de una Argentina en proceso de reorganización militar. Y ahí tenemos la cita del general, que hemos empezado la presentación con ella, que he leído anteriormente, muy fuerte. Esta comunicación entre temas y personajes de un pasado histórico espectral y su conexión con la representación actual figura una polifonía, un concepto sobre el cual explica el crítico Michael Ugarte, refiriéndose a Mikhail Bakhtin, y cito, el método polifónico aparece entonces como la manifestación artística plural del diálogo abierto e incluso entre sujetos, conciencias activas no subordinadas a una autoridad filosófica o moral, encamada en la palabra del autor o en la de uno de los personajes, o sea, ausencia de verdad absoluta, pero en la definición, como se ve, no hay nada que no contenga el propio principio dialógico. Fin de cita. A pesar de ser una obra que trata de ocultar, codificar y conjurar los fantasmas nacionales, Respiración Artificial se ajusta a este principio dialógico. Hay un diálogo abierto entre sus personajes y esto es principalmente a través de las cartas escritas que forman la pilastra del proceso narrativo. La presencia de un diálogo abierto entre los personajes es considerablemente visible en la novela, porque para que este principio dialógico funcione de manera efectiva, es de suma importancia que esta conexión abierta esté presente. Estas son las diversas conciencias de los personajes de Maggi, su sobrino Renzi, Enrique Osorio. Por lo tanto, posee una característica libre e insubordinada a cualquier autoridad filosófica o moral que enriquezca el argumento de respiración artificial. O sea, la verdadera culminación de un diálogo polifónico intertextual y libre de ataduras morales y que abre las cortinas a una jornada de rescate de la memoria histórica nacional. Vemos un ejemplo de este proceso dialógico cuando Emilio Renzi describe el proceso de reflexión del pasado en las cartas de Maggi. Produjeron de alguna manera más allá de predecir el futuro. Y cito, para mí era como avanzar hacia el pasado y al final de ese viaje comprendí hasta qué punto Maggi lo había previsto todo. Pero eso pasó después, cuando todo terminó. Antes recibí la carta y la fotografía y empezamos a escribirnos. Fin de cita. En este pasaje aparece un proceso dialógico separado a través de dos conciencias y Renzi está decodificando gradualmente el significado de cada carta, conectándose gradualmente con Maggi, que a su vez descifra los escritos de Enrique Osorio. Tanto la conciencia de Renzi como la de Maggi están activas y esto no permite subordinarse a un orden filosófico como romper el tiempo con el crono y permitir la manifestación casi epistemológicamente profética del pasado en el presente. Y aquí quiero volver aquí a la slide para que veamos otra cita que yo puse que habla del tiempo y el fantasma. Perdón. ¿Pueden ver ustedes? Déjame hacer aquí más fácil, que así va a quedar mejor.
Mira, el tiempo y el fantasma. Esa es una cita de Derrida, el filósofo Jacques Derrida, francés, postmodernista de los años 60. Ese es uno de sus libros de 2007 y está hablando de la cómo funciona, cómo actúa el fantasma, trauma en el alma, en el inconsciente colectivo en relación al tiempo. ¿Qué es el tiempo y cuál es la historia de un espectro, un fantasma? Hay un presente del espectro, son sus idas y venidas ordenadas según la sucesión lineal de un antes y un después, entre un presente pasado y un presente presente y un presente futuro, entre un tiempo real y un tiempo diferido. Bien, vamos a regresar. Aquí. Perfecto. Déjame seguir aquí. Vamos a entrar entonces en el concepto con otro filósofo francés, Foucault. Déjame bajar aquí un poquito. O sea, la presión, diálogo abierto entre los dos personajes, o sea, la verdadera comunicación del diálogo polifónico. Por lo tanto, posee una característica libre, insubordinada a cualquier autoridad filosófica, moral, enriquece eso ya yo leí, ¿no? Déjame seguir. Aquí. Tanto la conciencia de Renzi como la de Maggi están activas y esto no permite subordinarse a un orden filosófico como romper el tiempo, como el crono y permitir la manifestación casi epistemológica, profética del pasado en el presente. Es la creación de un tiempo apropiado que no obedece las reglas de la física cuántica y la infringe. Es la postulación para crear dentro de este mundo ficticio una conciencia social que, según el sociólogo griego Cornelius Castoradis, es característica presente en el sentido de que la sociedad y dentro de esta sociedad el escritor, nosotros todos, se despliega, y cito, se despliega y a través de una multiplicidad de formas organizativas y reorganizadas particulares, se despliega como creación de su propio espacio y de su propio tiempo, de su propia especialidad y temporalidad, poblado por innumerables objetos y identidades de carácter natural, supranatural y humano. Y ahí entra el fantasma, el espectro. Todos ellos categorizados y traídos a la realidad, relaciones postuladas cada vez por la sociedad dada. Fin de cita. Dentro de esta perspectiva, es este proceso que se desarrolla en la respiración artificial, la estructura de la novela, formas y verdades organizadas dentro de un espacio temporal específico que, a medida que se desarrolla el argumento, las realidades de la dictadura del Juan Manuel Rosas se entrelazan siglo XIX y la dictadura militar de los años 70, formando entre ellos una crítica que resiste y denuncia el fantasma nacional introyectado en el inconsciente colectivo de los argentinos. ¿Okay? Además, es a través de la vida y las historias de cada personaje, Piglia crea su propio espacio en la construcción de su obra, porque es dentro de ese espacio que construye su propio tiempo, no anacrónico, y lo transforma en habitar de diversas realidades históricas. Las diversas versiones que vivieron sus personajes que critican durante el Estado opresor. Y cito, no hubo otra tragedia en la historia de mi familia, ningún otro héroe digno de ser recordado. Varias versiones circulaban en secreto, confusas, conjeturales.
Fin de cita. A través de su novela, Piglia representa una sociedad salvaje con recuerdos que gradualmente forman parte de la construcción de su narrativa. La pérdida, la frustración e incluso la muerte en sí mismas sirven como eje que conecta dentro de la historia una forma de revelar el espectro que atribulaba y sigue hechizando la sociedad argentina. Hay una alusión a varios estados a los que se encuentra la nación. Piglia construye esta red de significados metafóricos a través de los diálogos de los personajes como Osorio y también por medio de la muerte del personaje Esperancita. Y cito, es una cita textual de la novela: casado Renzi con una mujer de fortuna, mujer que llevaba el increíble nombre de Esperancita. Mira qué interesante, ¿no? El nombre. Esperancita de esperanza, ¿no? Todo tiene un significado, ¿verdad? Renzi es la representación de los ideales políticos y libertadores en respiración artificial. Y en un momento dado, la bisnieta Esperancita de Osorio, que fallece antes de que su hermano Maggi regrese a casa. Maggi es el interventor y quien, a partir de los documentos de Enrique Osorio, las cartas, produce las cartas que gradualmente revelan la situación nacional. La muerte del personaje Persita, por ejemplo, y cito: mientras velaban a Esperancita, o sea, Esperancita ha muerto, se murió, falleció, ¿no? Curioso. Mientras velaban a Esperancita, que parecía una muñeca de porcelana cubierta de tules y flores de azahar, nadie la lloraba. Pobre mujer. Y algunos dicen que antes de morir la escucharon repetir 2 veces: Buenos Aires, igual que a José Hernández en el momento de expirar en los brazos de su hermano Rafael. Fin de cita. Y como su nombre lo indica, existe la muerte de la esperanza, se muere la esperanza. Piglia presenta poco a poco y de forma alegórica representaciones del Estado Nacional. El país ya estaba velando la esperanza de libertad en que sus últimas palabras gritaba en nombre de la capital de su nación, donde se encuentran los centros administrativos del poder del dictador. Piglia nos explica la necesidad de codificar y de ocultar las críticas del gobierno militar dentro de la novela. Y ahí cito: cuando bajo las condiciones de represión cultural que llegan a su punto máximo con la dictadura militar de los 1976, las posibilidades de expresión se vieron restringidas. Los narradores se valieron de algunas inflexiones ligadas a los relatos históricos, solo que hicieron por funcionar como una estrategia para insinuar y para aludir, y no para darle transparencia al orden de la representación, ya que la transparencia era precisamente lo que las condiciones represivas venían a condicionar. Fin de cita. Dada esta relatividad, Piglia desarrolla subtextos alegóricos que se erigen como una forma de crítica al régimen militar y permite evitar la censura cultural que la nación vivía en ese momento. Entonces es importante entender que se escribe esa novela durante la censura, ¿no? Entonces tiene que usar elementos alegóricos, subtextuales, para transmitir su mensaje y hacer la denuncia. Discutiendo sobre el objetivo de estos subtextos en respiración artificial, Massaman explica: y cito, estos subtextos que componen la novela, si bien no hablan directamente de la realidad argentina, sí pretende restaurar la polifonía de voces acalladas por el régimen dictatorial. Fin de cita. Piglia no pudo criticar directamente el régimen militar, ya que ese sería el final de su carrera y su condena como disidente político. Por lo tanto, lo que hizo el autor fue una forma alternativa de resistir los tentáculos de la represión.
Piglia elabora una historia llena de subtextos que da voz a varias partes de la sociedad argentina y que grita contra el mal de la dictadura y el proceso de reorganización nacional. Perdona. Una forma de intervención quirúrgica que permite respirar, incluso artificialmente, a un país bajo un yugo de las Fuerzas Armadas. Déjame ir aquí ahora, que quiero enseñarles otro slide, que hemos hablado de trauma, de este fantasma, de esta crítica que Piglia está haciendo al gobierno a través de respiración artificial, rescatando una memoria del siglo XIX, de otra dictadura, para así enseñar, para que eso funcione como un eco, que produzca un eco en la sociedad argentina, usando de la alegoría y subtextos y conversaciones polifónicas entre sus personajes para hacer una cosa y nada más, en mi opinión, denunciar, criticar y principalmente conjurar este trauma fantasma que sigue introyectado en la sociedad argentina hasta días de hoy. Y ahí tengo una cita del psicoanalista Carl Jung, que es el que trabajó mucho las cuestiones de trauma y las teorías, y él habla de ¿qué es un trauma? Es una interrupción física que crea discontinuidades entre la mente y el cuerpo, entre lo psicológico y el social, entre el pasado y el presente. Entonces, ese es lo que llamamos en esta presentación espectro, ¿ok? Muy bien. Voy bien de tiempo, doctor Cedeño Guillén. Como pasándonos. Voy bien de tiempo. Como pasándonos de tiempo. Ya pasé. Yo creo que un poquito. ¿Cuánto cree que necesita más para...? No necesito más, como 5 o 6 minutos y ya. 10 minutos estaría bien. Perfecto. Que uno cuando empieza a leer se le olvida. Así es. Tranquilo, todo está bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces déjame bajar aquí. Vamos al concepto de heterotopía y vamos a terminar porque quiero enseñarles un video de 2 minutos, ¿ok? Aquí está, ok. Esta inversión, estamos hablando ahora del concepto de heterotopía del filósofo francés Foucault, y aquí hay una cita de él, y déjame citarlo para que empecemos entonces. Foucault llama el comienzo de la funcionalidad completa de la heterotopía, y aquí cito: heterotopía empieza con la función de una capacidad total entre cuando el hombre llega, yo estoy traduciendo el inglés, al solo absoluto break with the tradition time. Entonces déjame leer en inglés. Heterotopia begins to function at fully capacity when men arrive at a sort of absolute break with their traditional time. Es decir, en respiración artificial, Ricardo Piglia deconstruye el tiempo y el espacio, y esta desconstrucción sirve para maximizar la efectividad del fenómeno heterotópico que produce en su novela. Ahora aquí vamos a la conceptualización de este fenómeno que ocurre en la novela. En su conceptualización del fenómeno heterotópico, Foucault afirma: el espejo funciona como una heterotopía en este respecto. Hace que el sitio ocupado en el momento cuando uno se mira a sí mismo en el espejo de una sola vez es absolutamente real, conectado con todos los espacios alrededor, y es absolutamente no es real. Una vez que esa orden es percibida de esta forma, eso tiene que pasar
de un punto virtual que se acaba allí. Si tomamos la información de Foucault de que el reflejo del espejo es en realidad un espacio heterotópico, por lo tanto podemos decir que el espacio de resistencia presente-pasado que articula Piglia en su novela, también funciona como un espejo, a pesar de que tiene un carácter irreal. Es una reproducción virtual que, para ser percibida, debe pasar por el límite entre la realidad y lo que es proyección de esta realidad. Es decir, si este espacio de resistencia creado por la utopía y la transgresión del orden natural del tiempo pasado, presente, futuro, que es el caso de respiración artificial y deliberadamente asemblado en el pasado espacio heterotópico. Bien, déjame ir a las conclusiones. Ya enseño a ustedes el video. Este artículo, en conclusión, este artículo demuestra la importancia del tema de la dictadura en la literatura argentina y cómo la propia literatura se erige como instrumento de resistencia a este fantasma. La estrategia está en criticar los mecanismos de opresión y revelar el fantasma que atribuye a la nación. El discurso en respiración artificial promueve una mezcla de ficción y realidad por medio de elementos temporales y atemporales, creando una desestabilización que permite revelar el espectro que siempre busca repetir su aparición. El tiempo es heterotópico, disfuncional, transforma y actúa como un pilar que da fuerza a la denuncia. El fantasma que atribuye el inconsciente colectivo argentino, que es la dictadura que genera los traumas, es revelado a través de Piglia en respiración artificial. Su conjuro es tarea que todavía nosotros no hemos logrado en muchos países de América Latina. Ahora déjame abrir aquí. Eso, que es Foucault hablando un poco del concepto de heterotopía, un video muy corto que encontré y quería compartir con ustedes. Déjame poner aquí en present, que se queda más fácil para abrir. Ahí está. Muy bien.
Estamos. Muchas gracias, doctor Sedeguyen. ¿Cómo quieras hacer ahora? Muchas gracias, profesor Silva. Ha sido interesante. Espero que todos hayamos tomado notas para hacer preguntas y comentarios a la presentación del profesor. Aprovecho para comentar que en el transcurso se nos ha unido la profesora Silvia Valero, directora del programa de Lingüística y Literatura. ¿Me escucha, Silvia? Sí, acá estoy. Hola, Fabricio. Hola, mucho gusto. Perdón, me entré re tarde y en la mitad de la charla me llamaron, también tuve que salir, volver, me perdí mucho, pero por suerte la está grabando, así que la voy a poder escuchar después. Y estamos muy contentos que haya sacado tiempo para compartir con nosotros a pesar de todas esas obligaciones. Bueno, entonces, chicos, ¿quién quiere romper el hielo con preguntas y comentarios para el profesor Silva? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere a la una? ¿Quién quiere a las dos? Bueno, yo voy a ir rompiendo el hielo mientras ustedes se animan. ¿O ya alguien tiene una pregunta? Ok, Alma. Fabricio, Alma es tesista, casi pretesista, y está haciendo una tesis de grado sobre una novela argentina de postdictadura. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Adelanta, Alma. buenas tardes. Bueno, mi pregunta va más un poco dirigida al tipo de narrativa que hace el autor. Quería saber si precisamente por el hecho de que realiza un comentario social y busca narrar los traumas que se vivieron, creo que es la última dictadura, ¿no? El proceso de reorganización nacional. Me pregunto si él de algún modo está catalogado como escritor de la postdictadura, perteneciente a la literatura postdictadura, sí, eso. Tengo esa pregunta porque, si mal no entiendo, hay ciertos escritores que los ubican en este tipo de literatura que nació justo después de este régimen. También hay otros que sí los ubican como que en la mitad, otros un poco más adelante. Entonces me pregunto eso. Gracias por la pregunta, Alma. Es muy interesante, muy apropiada. En mi opinión, Piglia, él mismo contesta, más o menos contesta esta pregunta en una entrevista en Argentina. Hay un video, después te lo puedo mandar vía el profesor Kevin, hablando justamente de eso, que le preguntaron por qué escribió Recreación Artificial. Él dijo, él habla de la misma cosa que hablan muchos escritores, que la condición social, política, cultural en el momento de la escritura de esas novelas hicieron con que muchos escritores latinoamericanos, incluso los escritores argentinos, escribiesen novelas de tema político social, ¿no? Pero Piguel no se dedica no se dedica solamente a este tipo de escritura. Eso fue una escritura en un momento histórico, de una novela muy específica. Ahora, si es de post-dictadura, dictadura, yo, en mi opinión, creo que sí, que es una novela que habla directamente de la dictadura, diferente de otro escritor argentino, por ejemplo, Martín Coan, en Dos veces junio, que ya es post-dictadura y habla de toda una denuncia completa, trata de trabajar el inconsciente colectivo nacional argentino, denunciando fantasmas y con toda la historia que hay en su novela. Pero en mi opinión yo creo que no sería post-dictadura. Pero hay colegas que sí, que pueden decir que sí, que es. Eso depende. Okay, gracias, profesor Silva. Creo que también tenemos una pregunta de Olga Patricia Cogollo y otra de la profesora Silvia Valero. Olga Patricia. Bien, buenas tardes a todas y todos.
Antes que una pregunta, pues algunos comentarios sobre la ponencia del profesor. Pero bueno, Bueno, esa no es Olga Patricia, esa es Edgar Cogollo. Edgar, algunos Adelante, también Edgar. me llaman Olga. Ok, adelante, Edgar. Creo que muy acorde con el tema del fantasma, pues estoy usando a Olga como ventrílocuo. Sí, como decía en principio, agradecerle mucho por pues, esta investigación y también al profesor Cedeño, al evento de crítica práctica, práctica crítica, un coloquio por el espacio, que en principio considero muy enriquecedor porque justamente yo estoy adelantando una investigación, mi investigación de grado, sobre estudios espectrales, enmarco mi investigación pues dentro de los campos de estudios, uno muy relevante es el tema de los estudios espectrales. Y justamente en relación con esto, y por ahí quería comenzar, pensaba en una cita cuya autora ahora no recuerdo, pero dice algo así como los fantasmas están viejos, pero no están agotados. Y justamente en este sentido metafórico se refiere a cómo el campo de los estudios espectrales cada vez más se nutre, incluso en la contemporaneidad, con todo de que nos preguntamos si hasta el día de hoy es posible hablar de fantasmas con el avance de las tecnologías y de las ciencias, incluso las propias tecnologías y las ciencias están siendo analizadas desde esta metáfora que es muy fecunda. Y entonces sí es muy interesante también encontrar ese análisis del fantasma y su metáfora desde el tema de la dictadura, que también ha sido muy explorado, y creo que ahí encuentra una relación con la investigación del profesor desde la perspectiva del postcolonialismo, que es como la que a mí más me interesa. Entonces, pues sí, a lo que me quería referir directamente en cuanto a mis preguntas y en asociación justamente con todo este campo de la teoría espectral, profesor, es que me llamaba mucho la atención dentro de su análisis cuando usted se refería a todo el tema de la narrativa epistolar que se construye al interior de la novela, y también un poco en relación con el tema de lo subtextual o de los subtextos, todos los elementos alegóricos y su relación con la censura. Yo no conozco la novela, pero pues por ejemplo en ningún momento dentro de su investigación o dentro de lo que expone de su investigación llegué a escuchar que la propia novela hablara en la presencia directa de un fantasma como esa figura arquetípica que conocemos dentro de la propia narrativa de la novela, pero sí construye toda una especie de discursividad al interior de la novela que se refiere a lo espectral. Y me llamaba la atención justamente en relación con esto, el tema de lo epistolar, porque como decía, su investigación me da muchas luces también sobre mi propia investigación y pues me abre muchas preguntas, y pensaba cuando usted lo exponía, no lo expresa directamente, de cómo también lo epistolar en relación con esta temporalidad heterogénea de la que usted habla acerca del fantasma y del espectro, encuentra una relación discursiva muy interesante, ¿sí? Porque pues bueno, cuando pensamos en el fantasma o en el espectro, y lo pensamos en asociación con la teoría de Derrida que usted citaba, pues habla justamente de eso, de cómo el espectro está construido de una temporalidad heterogénea que cuestiona los supuestos tradicionales a cómo se entiende el tiempo, sí, un poco lo deforma. Y yo encontraba y analizaba en relación a lo que usted ponía como la carta, el tema epistolar, también adquiere esta condición espectral justamente porque si bien es posible, bueno, la carta es construida desde un presente hacia un futuro, pero luego es leída desde un presente que antes fue futuro y se entiende como un pasado, y al mismo tiempo, si este mismo juego que construye el espectro en relación con la temporanidad se puede entender
y de ahí pues analizaba un poco, y creo que usted pues también lo mira así, aunque no lo haya expresado explícitamente, y también me parecía muy interesante, y esto atendiendo a la misma construcción como estética de la novela en relación con un contexto histórico al que usted se refería, precisamente a todo este tema subtextual, que también evoca mucho a una discursividad desde o espectral, porque usted se refería cómo dentro de la novela se construyen todos unos subtextos con base a que en el contexto del autor habían todos unos procesos de censura. Entonces sí me invitaba como a pensar en relación a todo este tema del espectro que usted también hablaba en relación a lo reprimido, a lo silenciado. También pues de esto hablan bastante María Toro y Nicolás Abram, y me parecía muy interesante también porque da cuenta cómo la metáfora espectral sirve también para pensar lo literario y, bueno, la creación estética en esos términos. Entonces es muy fecunda para su investigación en ese sentido, el que haya establecido esa relación entre lo que es construido al interior de la novela y el contexto histórico que en cierto sentido permite esta construcción estética. Era como que mi aporte, y pues no sé qué pueda decir más respecto. Muy bien, muchas gracias. Y es verdad, la teoría de Abraham y María Toro, de la teoría de la cripta, de la introyección, es linda la cuestión de la teoría espectral porque acepta muchas cosas, ¿no? Ahora recientemente yo he editado un libro con otro colega justamente sobre eso. Después puedo pasar el nombre. Se llama Espectros del Poder, representaciones del cine y la literatura hispana sobre el tema. Y no lo tengo aquí, si no te lo enseñaría. Y ahí hay una colección de ensayos que habla directamente de todos esos puntos que usted ha mencionado. Y es verdad, es muy interesante cómo funciona la alegoría y todas las cuestiones de subtextos. No solo Piglia, pero otros escritores latinoamericanos también lo hicieron. En Brasil lo hicieron, en Argentina lo hicieron, en Chile lo hicieron. La alegoría era una forma de pasar a la censura. Cuando se escribían las novelas, o se hacían teatro, o canciones o películas en los momentos autoritarios del continente suramericano. Eso pasó mucho en Brasil, pasó mucho en Argentina. En esto tenemos muchas cosas en común en América Latina con los regímenes militares autoritarios y la forma que responde la cultura, los escritores, los cantantes, los guionistas hacia este problema que tanto asoló y subjugó nuestra gente. Y es verdad. Entonces ese proceso de creación de subtextos, ese proceso de reflejar, usar tiempo en el pasado, situaciones muy similares, semejantes, para hacer una alusión a lo que está pasando en un momento específico, eso que hace Piglia. Y cuando hablo yo de fantasma, yo no estoy hablando de un fantasma en el sentido gótico de la palabra, como un fantasma que aparece, no, estoy hablando más en un sentido psicoanalítico del fantasma como un trauma que se introyecta y todos nosotros que hemos pasado por regímenes militares en América Latina tenemos eso introyectado, que es ahí bien dicho, como usted ha dicho, de la teoría de la cripta, de la introyección de Abraham Toro, que habla justamente de esta cripta, de dónde está este trauma, dentro de la cripta del inconsciente colectivo transgeneracional en la sociedad latinoamericana, principalmente por los eventos históricos que hemos pasado todos nosotros. De alguna forma, casi todos los países latinoamericanos han tenido experiencias traumáticas, sociopolíticas, que han pasado de generación a generación y se han introyectado
en el inconsciente colectivo. Ahí volvemos a la cuestión de Carrion cuando habla del collective unconscious, ¿no? El inconsciente colectivo, que eso se introyecta y es transgeneracional, eso se pasa de una sociedad a otra. La sociedad argentina, por ejemplo, que ha pasado la dictadura de los años 70, ha transmitido este fantasma, trauma, a través del inconsciente colectivo a la próxima generación. Y por eso tenemos entonces la respuesta cultural y artística, tanto en novelas como en películas, como a través del teatro y de la música, de un trabajo de duelo, de, como decimos en inglés, de working through el duelo, el trabajo del proceso de duelo que va saliendo a través de los nuevos escritores. Piglia aportó, pero ahora tenemos muchos otros escritores de post-dictadura que están en este proceso de duelo, trabajando a través de la literatura este duelo, para que se salgan de este duelo nacional. Cuando hablo del... Y vemos eso reflejado en la literatura, en el cine, en el teatro, en la música, en el arte en general. Y es increíble, muy buena aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Silva. La profesora Silvia Valero tiene la palabra. Sí, y vayan preparándose los estudiantes de Crítica 1. Espero escuchar pronto sus preguntas. Adelante, Silvia. Es muy breve lo mío, comentario breve para darle lugar a los chicos. Pero la primera cosa que quise decir después se fue alimentando con lo que dijeron. Algo era para Alma, cuando ella preguntó si Piglia era un escritor de la postdictadura. Y precisamente lo que yo quería decirle era que cuidado con las categorías, porque una cosa era hablar de escritores de postdictadura a 10 años de la dictadura y otra es hablarlo ahora. Es decir, ha habido procesos y precisamente lo que acaba de decir Fabricio, ya se puede hablar de escritores de la postdictadura, probablemente sí, porque se siguen tomando temas. Piglia quizás no volvió a retomar la historia, pero empezó a hacer hizo alguna novela negra para hablar de cómo era la continuidad de los procesos policíacos en la sociedad democrática, cómo continuaba una cosa. Y por respecto a la alegoría que preguntaba recién, en el caso de esta literatura, no solamente la alegoría para poder decir lo que no se puede decir por la censura, sino la alegoría para decir lo que no se podía decir una vez que había terminado todo, pero por la imposibilidad de contar el horror de aquellos que habían sido torturados. Hay mucha novela alegórica y hay muchos críticos, algunos que fueron los primeritos, Mauricio probablemente lo conozcas, Fernando Reati, Jorgelina Corbata, son todos argentinos que están en Estados Unidos, en la Academia Norteamericana, y que fueron de los primeritos que hablaron de esto, digamos, y de Vega Velar también, pero después se siguió. Por eso digo, han pasado desde la última dictadura que termina en el 82, 83, ha pasado mucho tiempo. Entonces, digamos, la literatura, el cine y toda esa producción cultural de la que Fabricio también habla se va moviendo y entonces las categorías también van cambiando, todo es móvil. Nada más. No quiero ocupar el espacio. Sí, a mí me ha encantado escuchar el comentario de la profesora Silvia y quiero insistirle a mis estudiantes. Fíjense, una novela que se publica en el 80, una dictadura que termina en el 83, una generación que inmediatamente continúa manifestando su sufrimiento a través de la literatura, pero ese sufrimiento no ha desaparecido. Lo que hay es varias generaciones postdictadura, como plantea la profesora Silvia. No es la generación inmediatamente después de la dictadura, pero son varias generaciones que, retomando la conceptualización del profesor Silva, manejan ese fantasma transgeneracional de la dictadura que continúa en las novelas publicadas todavía en los años 90 y en la actualidad. ¿Quién más? Estudiantes de Crítica 1. Mientras tanto, le doy la bienvenida a nuestro conferencista inaugural de
de Virtualmente Crítico, el profesor Jairo Hoyo Galvi, que se acaba de unir a la reunión. Vamos a ver, voy a llamar a lista crítica 1. A ver, Andrea Bolaños, preguntas. Elomari Montenegro, preguntas. Carla Andrea, que no es del grupo, preguntas. Jesús Osuna, pregunta, adelante, aprovechemos que tenemos acá al profesor Silva. Buenas tardes, compañeros profesores. Pues no tengo una pregunta como tal, pero tengo una participación acerca de la presentación y el texto como tal. Pues me parece que es un análisis interesante a un texto cuya lectura nos permite analizar elementos como estructuras y fantasmas que de alguna manera lograron persistir en el inconsciente colectivo en tiempos diferentes a los de su elaboración o en los que sucedieron, ¿no? Como cita el profesor Silva, es un texto que crea un sitio para la confrontación de los fantasmas en el inconsciente colectivo de Argentina y Latinoamérica. De alguna forma, esta lectura a ese texto nos permite, además, poner en discusión la concepción tradicional que tenemos acerca del tiempo, como algo que es plenamente lineal y por lo tanto sus distintos elementos suceden en un tiempo determinado y en un tiempo determinado no se quedan. Y entonces esta lectura además nos permite analizar críticamente, histórica y críticamente, muchos de los sucesos de nuestro presente y cómo se relaciona un pasado, ¿verdad? Y sus elementos con lo que estamos viviendo en la contemporaneidad. Muchas gracias, Jesús. ¿Algún comentario del profesor Silva al respecto? Es verdad, Jesús, muchas gracias por el aporte y es muy interesante. Es como yo dije anteriormente, es un tema que acepta casi todo en el sentido de, y hay muchos académicos, estudiantes que escriben sobre el tema y muchas veces no están de acuerdo, otros están de acuerdo porque es amplio, muy amplio. Pero sí, es muy interesante la cuestión de la teoría espectral. Principalmente podemos hablar de muchas cosas a través de esa teoría, desde una mirada transgeneracional, como dijo la profesora Silvia, todo esa cuestión de poner los títulos, post dictadura, pero es una cosa que sigue y que va de generación a generación y probablemente nosotros, tu generación, mi generación, la generación de los profesores colegas aquí también han tenido experiencias porque es algo que siempre está, donde hay política, hay cuestiones donde el arte se erige como instrumento de mínimo de denuncia o de trabajo de duelo en las generaciones que vienen después de los eventos traumáticos sociopolíticos, principalmente en nuestro caso en América Latina. Es bueno recordar, profesor Silva, que en este curso estamos, bueno, ya algunos de ellos han avanzado en la lectura de Los Siniestros de Freud, ese texto embrionario de la teoría espectral. Entonces muchos de ellos ya están haciendo artículos desde esa categoría. Ah, qué bonito. Sí, más preguntas. Elomari, Andrea, Edith, los escuchamos. ¿Quién sigue con preguntas? Ok, Elomari, por favor. Una cosa, se me ve calvo aquí con el fondo que tengo. Bueno, la verdad es que usted se ve un poco espectral. Totalmente, mira. El cuerpo aparece y a veces desaparece. Eso pero fue, bueno, eso fue. Todo que quede en el ámbito de lo espectral. Totalmente. Elomari, tienes la palabra. Buenas tardes, profesores, compañeros.
Me pareció muy interesante todo lo que usted ponía y además de eso me permitió hacer muchas conexiones con temas que ya estamos tratando no solamente en el curso de Crítica Literaria 1, sino en el curso de Estudios Coloniales, que trata mucho sobre todo este tema del archivo y de toda la memoria y de todo lo que queda después de cierto proceso de trauma, que me pareció que estaba muy asociado a la dictadura que usted exponía. Eh, entonces era como, más que una pregunta, era agradecerle el estar aquí porque esas conexiones me permiten como entender mejor todo esto que estamos tratando con el profesor. También sobre un texto que tratamos ya de Walter Benjamin que se llama Experiencia y Pobreza, que habla, en cierto momento habla también de cómo costaba después de la Primera Guerra Mundial comunicar las experiencias traumáticas que habían experimentado todas esas generaciones. Entonces, era como esa conexión que encontré entre lo que se ponía y lo que estamos tratando nosotros. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Me alegro que te sirva lo que hemos discutido. Y eso es muy bueno. Me alegro mucho. Bueno, tenemos un comentario en el chat de Rubén Peinado. No sé si él desea leerlo directamente y hacer su pregunta o prefiere que lo leamos. Rubén. Ok, entonces Rubén nos pide que leamos su comentario. Es un comentario un poquito amplio. Rubén nos da las buenas tardes. Dice que quisiera hacer un comentario y posteriormente una pregunta. Plantea que le parece interesante que hay varios autores que ponen en entredicho las configuraciones de la memoria histórica y personal fragmentada en los sujetos latinoamericanos marcado en el territorio, el paisaje, las ciudades estratificadas, etc. Autores como Juan Cárdenas, Sergio Sheffert tienen una poética afín en la mirada del espacio como materia sensible que afecta ya sea a un sujeto migrante que experimenta las memorias de ese lugar originario, como los sujetos que están reubicados espacialmente y tienden a una reflexión de las cosas que son los mismos catalizadores que desencadenan el pasado inscrito en ellas. Entonces, me acerco a una pregunta a raíz de escuchar la ponencia y mi acercamiento a la obra de Juan Cárdenas, sobre todo. La pregunta de Rubén Peinado es la siguiente. Estas visiones de lo espectral como forma metafórica de la recuperación de la memoria también tienen una configuración espacial, ya que esta revitalización del inconsciente colectivo nacional, en el caso de Cárdenas, está marcado en el espacio y tienen un efecto de asociación de la memoria histórica e individual. Muy buena pregunta, muy interesante. Muchas gracias, Rubén, por la pregunta. Muy oportuna. Es verdad. Yo, en mi opinión, sí creo que tiene configuraciones de espacio, de ubicación, porque está muy conectada. Hay una conexión entre la historia y lo que pasa en el pasado. En la cuestión del fantasma, cuando digo fantasma, estoy hablando del trauma que incurre en la vida de las personas en ese momento histórico, y ubicación puede ser un país, puede ser un lugar, puede ser
una casa, todo depende, pero sí hay una configuración espacial de este proceso, a pesar que el fantasma se genera por las situaciones que pasan en esta ubicación. En este caso, porque estamos hablando de Argentina, pero hay ecos y repeticiones del mismo fantasma, trauma, en la sociedad. Entonces, es muy interesante mirar desde la perspectiva de ubicación, sí, pero hay que tener cuidado también de decir, bueno, hay el trauma, el fantasma debe de tener una ubicación para hacer esa reivindicación de la memoria. Ni siempre, a pesar de que yo creo que sí, muchas de las veces hay esta ubicación, pero ni siempre, porque podemos hablar de la metafísica, algo abstracto también está, que es el inconsciente colectivo y que está en toda, si digamos, la historia de los países que han enfrentado y todavía siguen enfrentando regímenes dictatoriales, autoritarios. Todavía hay este rescate de la memoria histórica en la ubicación, sin una ubicación específica, porque, me explico, la repetición, porque el trauma, el fantasma se repite entre generaciones. Hay ecos de estos fantasmas, de estos traumas que atribulan todavía muchas las generaciones post eventos traumáticos sociopolíticos, en el caso de nuestra discusión. Ahora, a modo de análisis, yo creo sí que una ubicación tiene una cierta ubicación, pero generalmente no podemos apegarnos a la ubicación porque es un fenómeno internacional de varios países que siempre está pasando en el mundo. Eso es mi opinión. Yo no sé si... Gracias, profesor Silva. Me gustaría complementar lo que usted dice a este comentario y pregunta tan interesante de Rubén Peinado, en el sentido que yo creo, bueno, el profesor Silva es el experto en la novela, en este caso, pero entiendo que la apuesta que hace Piglia en la novela es por un fantasma nacional, es el fantasma nacional de la dictadura de Rosas, que de alguna manera reencarna y se repite, ¿no? Es una manera de plantear ese fantasma transhistórico que recorre la historia argentina y latinoamericana. Pero en mi propia experiencia investigativa me he confrontado con el carácter no solo transhistórico, sino también transespacial del fantasma. Efectivamente. Por ejemplo, el fantasma gótico está muy asociado al desván, al cuarto oscuro, etcétera. Pero, digamos, el fantasma en esta perspectiva derridiana y en esta perspectiva psicoanalítica del trauma transhistórico no tiene un límite ni espacial ni temporal. No hay un límite espacial ni temporal del fantasma. En ese sentido, es importante mirar la teoría espectral en relación con la teoría espacial de Henry Lefebvre y otros autores, en la que, digamos, el fantasma no solo rompe la linealidad histórica, sino también rompe cualquier delimitación espacial. Es una pregunta muy interesante. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Los estudiantes del curso Crítica 1. Nailín Gómez, preguntas. Edith, Mayerlin, Ronald Cárdenas, preguntas. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Diana Ruiz, Andrea Bolaños, Alma, otra pregunta. Silvia, otra pregunta. Ok, Edgar, por favor, adelante. Olga, también. Edgar, es Edgar. Ah, Edgar, ok. Edgar, Olga.
No es tanto una pregunta en sí, sino también un comentario en relación a la pregunta que, en efecto, como han expresado los profesores, considero muy interesante, que es esta relación que se construye entre lo espacial y pues el caso del espectro. Sí me parece interesante en el sentido de, bueno, como los profesores han ubicado muy bien teóricamente, pensar en el fantasma, en estos términos del análisis que ha propuesto Derrida y también que se ha propuesto en muchas instancias desde el psicoanálisis, y muchos estudios posteriores a esto nos invitan como que a pensar mucho el tema del espectro en relación principalmente a la temporalidad, y así es como se ha entendido generalmente. Es como dentro de esas categorías que define pues el espectro de Derrida, la más como explorada que yo he identificado un poco dentro de mis investigaciones personales. Pero sí me parece muy interesante esta otra perspectiva, y no anulando lo ya dicho por pues los profesores acerca del carácter transespacial, transtemporal del espectro, entender el espectro justamente en relación con un espacio, que de hecho pues es lo que yo intento como estudiar en una investigación que mandé para el coloquio que auspicia este evento, donde entiendo dentro de una novela llamada Los Cristales de la Sal, entiendo la novela, el espacio que se construye al interior de la novela como una metáfora de pues, la tradición casa embrujada, la haunted house, que conocemos que siempre es vista en asociación con los fantasmas. En este sentido, pues yo apelo como a otras investigaciones, sí, que hablan, y me parece que el profesor Fabricio Silva, dentro de lo que exponía, también era muy interesante porque él introducía el término de heterotopía. Y entonces, en ese sentido, para mí, yo encuentro una ubicación del fantasma en relación con un espacio, y también cómo la presencia espectral dentro de ese espacio condiciona establece como ciertas condiciones acerca del espacio que nos permiten, por ejemplo, en relación analítica con un espacio heterotópico, un espacio heterogéneo, ¿sí? Condicionado por la presencia espectral. Entonces, en ese sentido, sí encuentro como muy fecunda establecer una relación entre el fantasma y un espacio determinado. Era como mi apunta al respecto. Muchas gracias, Edgar. Yo creo que es muy pertinente para tu estudio, porque, bueno, tú trabajas en el contexto de un espacio insular, entonces tienes un fantasma de alguna manera insular, pero a la vez transcaribeño, un fantasma que también de algún modo atraviesa los vínculos con Colombia, los vínculos con otros espacios insulares del Caribe, incluso los vínculos con África, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el momento de reiterarle nuestro agradecimiento al profesor Fabricio Silva por esta jornada tan productiva, tan alimentadora de preguntas. A mí se me quedaron muchísimas anotadas que espero poder compartir con el profesor en otro momento. Hay varios agradecimientos en este momento que nos están dejando en el chat. La profesora Silvia dice que tuvo que dejarnos, pero muchas gracias, Fabricio, por tu presentación y a mí por la organización. El profesor Jairo también está saludándonos nuevamente. Alma está dando las gracias al profesor Silva por su tiempo. En fin, quedo muy contento y espero que tengamos motivos para continuar esta discusión. Muchísimas gracias, profesor Silva. Muchas gracias a los estudiantes del curso Crítica 1 y a todos los demás miembros del comité organizador y de Crítica Práctica
Se le fue. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ah, perfecto. Se acaba, qué bueno, qué bueno. Mucho gusto conocer a todos ustedes, de verdad. Estudiantes brillantes. Con el profesor que tiene que ser brillante, de verdad. Doctor Ceden Guillén es muy conocido aquí en Estados Unidos por sus escritos y su investigación. Gracias a usted por el espacio y esperamos poder contar en otra oportunidad con sus conocimientos. Perfecto. Vamos, sí, seguramente. Y yo no sé qué pasó con el profesor, pero probablemente se le fue el internet. Pero, ¿cuándo acaba? ¿A las 5 y qué hora? A las 5:10 acaba la clase. 5:10 acaba. Ah, perfecto. Entonces, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Entonces, después yo hablaré con el profesor. Creo que él tuvo un problema con internet probablemente. Que les vaya bien. Ustedes son muy inteligentes. Sigan trabajando. Esa teoría es muy interesante. A mí me encanta. Y él va a seguir trabajando con ustedes seguro también porque... pero muy bien, es un mucho gusto conocer a todos ustedes. Yo voy a desconectarme y voy a tratar de hablar con el profesor a ver qué pasó, ¿ok? Gracias por todo. Feliz día. Gracias, Muchas profesor. gracias, que les vaya bien. Igualmente. Muchas gracias, profesor. Feliz día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ustedes también, cuídense.